Así como estás sentado, vamos a ir de lleno a la palabra. Ya oramos, ya pedimos a Dios que Él esté aquí, ya le pedimos que tome el control de la palabra. Así que yo quiero platicarte ahora de algo que Dios ha inquietado en mi corazón. Créanme que desde la semana pasada ya sabía yo que pues, mi esposo no está, ya teníamos más o menos el plan. Y yo ya iba pensando qué mensaje íbamos a estar hablando. Hemos estado hablando de algunos temas y los hemos ido llevando en secuencia. ¿Recuerdan de qué hemos estado hablando últimamente? ¿Qué series hemos estado viendo? La fe. Después de la fe, que estuvimos hablando varias semanas consecuentemente de la fe, ahora ubican más o menos de qué estamos hablando, de qué nos ha estado predicando el pastor. Seguimos con la fe, pero le añadimos algo más de la excelencia. ¿Quién dijo? ¿Quién se acordó? Josué, hasta allá al fondo en la oficina, está con un ojo al gato y otro al garabato. Pero estamos hablando de la excelencia. Entonces el tema que predicó nuestro pastor la semana pasada fue una fe excelente, o algo así era el tema, ¿no? Entonces ahora yo quiero hablarles un poco sobre el Dios de excelencia y multiplicación. Y yo estaba pensando mucho tiempo en lo que iba a predicar. Ya tenía yo mis citas, ya tenía yo todo muy planeado en mi mente, ya estaba yo orando. Y en estos últimos días que he estado orando, créanme que me pasé toda la mañana sentada en la mesa sin poder concluir mi tema. Porque tenía yo algo ya muy estructurado, pero de repente algo había en mi corazón que no me dejaba estar tranquila. Y yo decía, pues Señor, es que estamos hablando de la excelencia, que tengo que hablar de la excelencia, y me quería cuadrar, ¿no? Pero el Señor me inquietaba y me inquietaba que no era lo que Él quería que yo hablara en esta noche. Entonces estuve escuchando, estuve leyendo en la Biblia, tenía las dos Biblias abiertas y buscaba un versículo y el Señor me llevaba a otro y me llevaba a otro tema. Escuché varias prédicas y hubo una palabra que tocó y cimbró mi corazón de una manera muy fuerte, acerca de ser veraces y ser reales. Y yo dije, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué me cambias el tema? Yo ya estaba muy segura de lo que yo quería predicar y no me dejaba el Señor avanzar. Y yo buscaba una cosa y buscaba otra cosa y el Señor no me dejaba avanzar en lo que yo quería escribir. Y entonces empecé a orar y empecé a orar. Y en estos últimos tiempos hemos estado hablando mucho acerca de la fe, de estar firmes y ser constantes, como nos predicó Carlos, de ser excelentes en todo. Y el mejor ejemplo de la excelencia está en nuestro Señor Jesucristo. Él todo lo que hizo cuando estuvo aquí en la tierra, todo lo hizo excelente. En todo fue excelente, en su conducta, en su amor, en su fe, en su carácter. Él fue un hombre de excelencia. Fue excelente en todo. El apóstol Pablo nos dio ejemplo en todo también. ¿Por qué? Porque siendo un hombre de conocimiento, siendo un hombre religioso que se creía excelente en todo, pero a su manera, en su criterio, porque perseguía a los cristianos, pero él creía que estaba haciendo un trabajo excelente y que lo estaba haciendo para Dios. Y era excelente en lo que hacía. Perseguía a los cristianos y los mataba y era excelente. ¿Cuántos dicen amén? Era excelente, él cumplía su cometido. No sé a cuántos cristianos apedreó, no sé a cuántos cristianos mató, pero él se esforzaba y era excelente en lo que hacía. Pero cuando él se convirtió a Cristo, cuando él tuvo este encuentro cara a cara con Dios que cambió su vida radicalmente y ahora se hizo un seguidor de Cristo, y más que un seguidor de Cristo, luego se convirtió en un apóstol de Cristo
de todas maneras siguió siendo excelente. Y llenó la tierra del Evangelio y nos dejó el mejor ejemplo después de Jesucristo de la excelencia, del esfuerzo, de la constancia, de la fe. Y después dejó un sucesor, que fue Timoteo, y a varios más que estuvieron trabajando con él. Y ahí, si tú lees, porque no me quiero ir mucho a mucha palabra, porque ya tengo mucha palabra aquí, pero si tú lees el libro de Timoteo y el libro de Tito, tú te darás cuenta de todo lo que escribieron y de cómo nos deja ejemplo y cómo nos deja indicaciones de cómo ser excelentes, de la vida del cristiano, cómo debemos de conducirnos, cómo el cristiano y el servidor debe de ser, cómo debe de ser nuestra conducta en Dios. ¿Cómo debe de ser nuestra conducta y nuestro caminar como cristianos y nos lleve a la excelencia? Más que nunca en este tiempo debemos ser cristianos genuinos y congruentes en nuestra manera de vivir. Debemos de aprender a ser veraces y ser reales. Y te digo por qué, porque no me dejaba el Señor avanzar. Y estuve, créanme, llegaron mis hijos de la escuela y yo estaba ahí sentada, tenía toda la mañana ahí sentada. Y llegó Josué y tenía hambre y no le di de comer, se está quejando ya en la oficina. Y me decía, ¿qué vamos a comer? ¿Qué hiciste de comer? No sé. Prepárate algo, unos huevos o algo. Él se preparó, él nos hizo de comer, de hecho, gracias, hijo. Porque yo no podía avanzar con mi tema y estaba conflictuada conmigo misma y con el Señor. El Señor me estaba hablando tan fuerte, tan claro, y me iba a una cita y el Señor me mandaba a otra y tenía las dos Biblias y yo buscaba en mi Biblia viejita, mi Biblia favorita, lo que yo quería, y había acá y el Señor no me pasaba de dos libros, Isaías y Jeremías. Y yo quería Mateo y había la Biblia y Jeremías e Isaías. O sea, yo decía, ¿qué quieres, Señor? ¿Qué quieres hablar a tu iglesia? Y empecé a escribir y el Señor me llevaba acerca de esto, de ser congruentes y ser reales. Y miren, hay situaciones que de repente pasan en nuestra vida y a veces no somos tan genuinos y reales y disfrazamos ciertas cositas y disfrazamos ciertas verdades y nos hacemos mentirosillos y tapamos verdades, ¿no? Y así como no queriendo ser expuestos, no queriendo ser avergonzados. A ver, por ejemplo, ¿quién leyó su Biblia hoy? ¿Cuántos leen la Biblia todos los días? Pero no cuenta esa aplicación donde te sale el versículo diario, ¿no? Ya saben, y leemos el versículo, porque tenemos esta aplicación. ¿Cuántos tienen esta aplicación? Yo lo tengo, ¿no? Donde te sale tu versículo del día y es un solo versículo y lo leemos y decimos, ya leí la Biblia hoy, este día, ¿no? Eso no aplica, eso no vale, no cuenta. Pero muchas veces venimos y te pregunta el pastor, te pregunta el hermano, y hermano, ¿cómo estás? Bendecido y en victoria, ¿no? Estoy bien. Y realmente no estamos bien. Realmente no estamos viviendo esta vida genuina, veraz, real, por cubrir apariencias. No, es que si le digo que estoy mal, que no leí la Biblia, pues ya no voy a parecer tan espiritual. ¿Qué van a decir de mí? O sea, pues soy el líder de la alabanza, ¿cómo pues? ¿No? Entonces, a veces aparentamos cosas que no estamos viviendo, no somos tan genuinos, usamos máscaras. Vivimos de una manera incongruente. Muchas veces, créanme, por eso yo me sentí
sentía tan conflictuada porque el Señor me hablaba de la realidad que a veces aparentamos una vida súper espiritual y podemos orar tanto y podemos venir a la iglesia y no perdernos el culto, pero ¿qué estamos viviendo afuera? ¿Qué estamos viviendo en la intimidad de nuestra casa? Estamos viviendo esa vida súper espiritual que queremos aparentar. A veces oramos y créanme, lo digo por mí. A veces oramos y podemos orar hasta 1 hora incluso, pero no es más que vana palabrería. Y venimos y cantamos un canto tan súper espiritual y nos sentimos y derramamos nuestro corazón y lloramos, diría mi esposo, lágrimas de cocodrilo, porque vivimos otra cosa en nuestro diario caminar. No somos congruentes, no somos genuinos. Lo hacemos como por repetición, como por costumbre, como porque, pues ya sé, y para que vean que yo sí soy bien espiritual. A veces nos afanamos tanto y nos envolvemos tanto en las cosas del mundo y no somos tan genuinos, aparentamos. A veces estamos aquí y sí, derramamos el corazón, sentimos bonito y todo, pero nuestro fruto demuestra otra cosa en nuestra vida. ¿Cómo nos comportamos en casa con nuestra familia? ¿Qué fruto damos? ¿Qué ejemplo damos a nuestros hijos? ¿Qué ven los vecinos? ¿Qué ve la familia? Y vivimos de apariencias y no somos congruentes, y como les decía, hoy más que nunca necesita el mundo que seamos congruentes con lo que predicamos, con lo que hablamos, con lo que oramos. Yo a veces me encuentro haciendo una oración que se escucha tan bonita y a veces me acuerdo tanto de esta canción que me gusta mucho de Alex Campos, que dice: al taller del maestro vengo. Y dice: ¿para qué decirte que te amo si contigo no quiero estar? Cuando el Señor está esperando que yo me encuentre con Él en ese aposento y no encuentro el momento ni las ganas para estar con Él en intimidad, y digo que le amo y que Él es todo para mí, pero es solamente algo que hablo pero que no lo vivo, ¿no? Y decimos estar llenos de gracia, de amor, pero por detrás estoy hablando y criticando y murmurando del hermano, del líder, del pastor, del que no me saludó. No vivo de una manera congruente, no estoy siendo genuino. Y te quiero hablar un poco sobre 3 puntos que estamos viviendo, que estamos trabajando desde otra perspectiva, y ahora vas a ver qué es a lo que el Señor me llevó y por qué te lo hablo. Créeme que esta palabra quebrantaba mi corazón, me costó lágrimas, de verdad, literalmente, escribir este mensaje. Me costó lágrimas porque yo le decía: Señor, yo quería hablar de la gracia, yo quería hablar de ser una iglesia, otro tipo de mensaje, pues, pero el Señor me decía: habla esto, y me llevaba y me llevaba y me llevaba. Y vamos a hablar de estos 3 puntos que estamos trabajando mucho como iglesia. ¿Y por qué te voy a hablar de eso? Tú lo vas a entender al final. Sobre identidad, propósito y destino. ¿Les suena parecido? ¿Les suena conocido? ¿Sí? Nuestra identidad. ¿Cuál es nuestra verdadera identidad? Hemos hablado mucho acerca de la identidad, ¿no? De nuestra identidad en Dios, en que Satanás vino y nos robó nuestra identidad. Pero ¿qué te quiero hablar de la identidad? ¿Quién soy yo? Soy veraz y real, genuino y congruente entre lo que hablo y lo que hago. Y quiero que vayamos a Isaías 29:13.
Amén, me dicen cuando lo tengan listo. Y dice así en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Y créeme que este mensaje Dios me lo dio primero a mí. Si no es para ti, gloria a Dios, ora por los que sí es para nosotros. Pero como dice el apóstol Abraham, dice mi esposo, ¿verdad? No es para ti, pero te lo digo a ti. Porque este pueblo de labios se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque a veces podemos hablar y podemos decir que honramos a Dios y que estamos aquí, pero nuestro corazón está en otro lugar. No está ubicado en Dios, en que Él sea el centro, en que Él sea lo más importante para mí. Y mira que el Señor no le estaba hablando a un pueblo que no conocía a Dios, le estaba hablando al pueblo de Israel. Aquí mi título dice: ceguera e hipocresía de Israel. Porque cuando no vivimos lo que hablamos, nos convertimos en hipócritas. Perdónenme por el término, se escucha muy fuerte, pero una persona hipócrita es una persona que tiene doble cara, una persona que no es congruente con lo que habla y lo que dice. Creo que es más fuerte la expresión que le damos aquí que lo que significa. Pero dice ceguera e hipocresía del pueblo de Israel. ¿Y cuántas veces no nos encontramos nosotros siendo hipócritas delante de Dios? Que decimos amarle, que decimos honrarle, pero con nuestra conducta y nuestra manera de vivir reflejamos otra cosa. Que decimos amarnos entre nosotros mismos, pero en realidad no es otra cosa, es otra cosa. No nos amamos de verdad, genuinamente, como el Señor. Oramos tan bonito y declaramos que Dios es todo para nosotros, pero no lo vivimos en realidad. Y de ahí vamos a ir a Jeremías 7, 3 al 9. Jeremías 7, 3 al 9. Vamos a leerlo rápido. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. ¿En qué lugar? En la casa del Señor. No fiéis en palabra de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduvieseis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso,
hizo, incensando a Baal, andando tras dioses extraños que no conocisteis. A mí me parecía muy fuerte esta palabra. Yo le decía, Señor, pero ¿por qué esta palabra? ¿Por qué nos estás hablando esto? ¿Por qué me estás hablando esto? Yo no quería predicar esto. Pero el Señor me llevaba una y otra y otra y otra vez a esto, y escucho un mensaje y abro otra escritura y me hablaba exactamente lo mismo, y me hablaba que a veces venimos a la casa de Dios y decimos, esta es la casa de Dios, y yo vengo aquí a adorar, y yo vengo aquí a derramar mi adoración, pero dice el Señor que no nos fiemos en palabras de mentira diciendo Jehová, templo de Jehová es este. Dice que debemos de mejorar nuestros caminos y vuestras obras. Y dice que no debemos de oprimir al extranjero, que debemos hacer justicia entre los hombres y nuestro prójimo, al huérfano y a la viuda, y que en este lugar no debemos derramar la sangre del inocente. Y diríamos, pero yo no he derramado la sangre de ningún inocente. Pero sabes que derramar la sangre del inocente lo podemos hacer espiritualmente cuando hablamos y murmuramos de nuestro hermano. Cuando no amamos a nuestro hermano de verdad, es como si le estuviéramos asesinando. Así lo toma el Señor. Ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Y nosotros ya no tenemos dioses ajenos, ya no tenemos esculturas en nuestra casa. Pero sabes que cualquier cosa que nosotros ponemos en primer lugar y por prioridad en nuestra vida se vuelven nuestros dioses ajenos. Cualquier cosa que nos aparta del propósito de Dios y de que Cristo sea el centro en nuestra vida se puede volver nuestro Dios. Un deporte, una afición, el celular, el WhatsApp, el Face, el Internet, tantas cosas, el trabajo, la televisión, las modas, los afanes por estar afuera, los afanes por tantas cosas se pueden convertir en deporte, las distracciones, cualquier cosa que le roba a Dios en primer lugar se convierte en nuestro Dios. Y dice aquí que no anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Os haré morar en este lugar y en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Y dice que no debemos de confiar en palabras de mentira. ¿Por qué palabras de mentira? Porque a veces mentimos. A veces, como nos decía el profeta Israel cuando vino y predicó, nos enlazamos en nuestras propias palabras y mentimos, porque no somos congruentes, porque prometemos y no cumplimos, porque nos comprometemos y hace el pastor el llamado, y no solamente aquí, estoy hablando en general en todas las iglesias. Y vamos a hacer este proyecto, y hermanos, ¿cuántos van a venir? ¿Y cuántos levantan la mano? Y luego les dice, a ver, ¿quiénes no van a venir? Y nadie levanta la mano. Entonces les dice, entonces todos van a venir, y dicen que sí. ¿Y vienen? Sí, se van a decir, ay. ¿Quién dijo por ahí, ay? Nos enlazamos en nuestras propias palabras y nuestras mentiras, y nos comprometemos y hacemos pactos, y viene el profeta y viene el evangelista y hace un llamado y dice, ¿y cuántos se comprometen? Y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, y estamos al calor de la emoción, al calor del llamado, con el corazón sensible, y pasamos al llamado y decimos, sí Señor, te prometo que ahora sí, con todo, ahora sí ya no voy a faltar a ningún culto, Señor. ¿Le suena a alguien conocido?
Y ups, resulta que vino la abuelita, me dolió el dedito, me dolió la muelita y pues ya no vine, ¿no? Entonces, nosotros mismos nos enlazamos. La palabra del Señor dice que es mejor que no prometamos a que prometamos y no cumplamos. Porque nosotros mismos nos enlazamos con mentiras. Dice que debemos entonces de mejorar vuestros caminos y vuestras obras, y Él nos hará morar en su lugar, en el lugar santísimo, en su templo, donde Él habita, donde Él nos quiere bendecir. Número 2, vimos entonces nuestra identidad. ¿Quién soy? ¿Soy congruente? ¿Soy genuino? ¿Soy verdadero? ¿Cómo soy realmente? ¿Cómo me estoy desarrollando realmente en este tiempo? Número 2, ¿cuál es mi propósito en la vida? Y hemos estado hablando mucho de propósito. ¿Cuál es? ¿Alguien muy valiente que se anime a decir cuál es el propósito de Dios para su vida? Que lo tenga identificado. A ver, jóvenes valientes. A ver, de acuerdo a lo que hemos estado aprendiendo, alguien que me diga cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Nadie? Todas las naciones, sanar a los enfermos, oprimir, dar libertad a los oprimidos. Amén. El propósito de Dios, exactamente como dijo Mariana, lo vemos en Hechos 1:8. Lo vemos rapidito, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Este es el propósito de Dios, que seamos sus embajadores, que seamos sus testigos y que hagamos discípulos en todas las naciones. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde dice? Hasta lo último de la tierra. Más que nunca, el Señor quiere que seamos llenos de la presencia de Dios. Vamos a ir a Isaías otra vez. Isaías 42, 6 y 7. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. ¿Para qué? Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Para eso hemos sido llamados. Ese es el propósito por el cual tú y yo estamos aquí en este lugar. Primero, para ser bendecidos. Dios nos escogió y Dios te tiene aquí porque Dios quiere darte libertad a ti. Dios quiere bendecirte a ti. Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Pero para qué? Para que nosotros seamos luminares en el mundo, para que seamos la sal de la tierra, para que demos vista a los ciegos, para que demos libertad a los oprimidos, para que le demos esperanza al que no tiene esperanza. Amén. Y por último, bueno, de este punto vamos a Isaías, ahí mismo, Isaías 61, 1 al 3. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y publicar libertad. ¿A quiénes? A los cautivos, y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día
día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, oro de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados ¿qué? Árboles de justicia, plantíos de Jehová. ¿Para qué? Para gloria de Dios. Para eso tú y yo fuimos llamados. Esa es nuestra verdadera identidad. Ser sus embajadores, poder llevar y predicar el año agradable de Dios. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si tú y yo no vivimos esa realidad? ¿Cómo vamos a ir a decirle a alguien que sea libre cuando yo no soy libre? Más que nunca este mundo va en decadencia. Más que nunca nos vamos a estar enfrentando cada día con situaciones más difíciles, y tú y yo necesitamos vivir esto. Tú y yo necesitamos estar llenos de su Espíritu Santo para poder dar libertad. Tú y yo necesitamos ser congruentes entre lo que hablamos y lo que vivimos, porque los apóstoles, cuando iban a predicar, cuando iban a evangelizar, cuando iban a orar por los enfermos, ellos no iban con palabras persuasivas, ellos iban con poder de lo alto. Tú y yo necesitamos ir con el poder de lo alto. Pero para esto necesitamos ser congruentes. Para esto necesitamos ser genuinos en nuestra conversión, en nuestra manera de vivir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están contentos? Amén. Y por último, Él nos dio la comisión de hacer no solamente libres a los cautivos, sino la gran comisión y llamado a ser discípulos a las naciones. No solamente que conozcan la verdad, no solamente que conozcan la libertad, que sean libres, sino que ellos también se hagan discípulos, y ellos a su vez hagan discípulos, porque saben que tenemos un destino, y nuestro destino es cumplir el sueño y propósito de Dios en nuestra vida. Ser bendecidos y multiplicados, porque tenemos un Dios de multiplicación. Tenemos un Dios de multiplicación. Para esto es que somos llamados, para ser multiplicados, para que el reino de Dios llene toda la tierra y seamos multiplicados. ¿Y qué es lo que Dios quiere multiplicar en nuestra vida? Todo. Tenemos un Dios de multiplicación, un Dios que multiplicó los panes y los peces, un Dios que multiplicó el aceite de la viuda, un Dios que no es un Dios escaso, un Dios que nos quiere bendecir y nos quiere multiplicar. Pero ¿qué es lo que yo necesito hacer para ser bendecido y multiplicado? Vamos a ir a Mateo 19:29. Y dice la palabra del Señor: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá ¿cuántas? 100 veces más, y heredará la vida eterna. ¿Cuántas veces dice que el Señor nos va a bendecir y nos va a multiplicar? ¿Cuántos quieren ser multiplicados 100 veces más en todo lo que tienen y en todo lo que son? En todo lo que somos.
Dios, el Dios de la multiplicación, el Dios que multiplicó los panes, nos quiere multiplicar. En que en nuestra salud, en nuestro bienestar, en nuestras finanzas, pero también en nuestra vida espiritual. Para eso fuimos destinados, para eso fuimos creados. Porque tenemos un Dios de multiplicación que nos quiere bendecir y nos quiere multiplicar. Pero hay un requisito. Tenemos que hacer ¿qué? Dejar casa, o hermanos, o hermanas, o padre. No es literal, No te estoy diciendo que tienes que dejarlo todo ya y vas a estar aquí al 100%. ¿Cuántos saben que todos somos llamados por el Señor para hacer la obra? Pero no para todos es el mismo llamado. Pero aquí está hablando de que cuando para nosotros es más importante el llamado de Dios, el llamado que a ti te da individualmente, que no es el mismo el tuyo que el mío, no hay nada que tú no dejes que Dios no te lo multiplique al 100% y te dé 100 veces más. Pero a veces no vemos esa multiplicación y a veces no vemos esa bendición porque no estamos caminando conforme a su voluntad, porque no estamos dándole a Dios el lugar preeminente que Él nos está pidiendo. No estamos negando nada de nosotros mismos. El fundamento para recibir la multiplicación y la abundancia es perder para ganar. ¿Cuántos están dispuestos a perder para ganar? Acuérdense, más vale que no prometamos a que prometamos y no cumplamos, porque luego el Señor, si se acuerda, Dios es un Dios de pactos. Y nosotros olvidamos los pactos. Olvidamos a lo que nos comprometemos, pero Dios no se olvida. Pero la regla y el fundamento para recibir la multiplicación y la abundancia es perder para ganar. Ahora te quiero llevar por último a Lucas. Lucas 9, 23 al 25. Y Jesús decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Cuándo? Cada día, y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, ¿qué? Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y todo el dinero del mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿Qué ganamos a veces con tener éxito en la vida y tener todo el dinero del mundo si no tenemos paz? Si no tenemos bendición. Hay tantos millonarios, tantos ricos que viven en insatisfacción, que viven en aflicción, que viven en depresión, que terminan quitándose la vida porque no está Dios en sus vidas y no tienen la paz del Señor. ¿Qué estoy dispuesto a perder para ganar? ¿Qué estoy dispuesto a darle a Dios para poder llegar a tener la multiplicación? Y yo hice mi lista. Cada quien tiene que hacer su lista de las cosas que debemos y que queremos estar dispuestos a perder. Y yo hice una lista y te la quiero leer, porque Dios quiere más que nunca que cumplamos sus sueños y sus anhelos. Dios nos está llevando a un tiempo donde nos está capacitando, porque Dios nos quiere llevar a tiempos nuevos.
Este año fue el año de la puerta grande, puerta abierta, donde el Señor nos está preparando para entrar a una nueva temporada. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos anhelan esa nueva temporada? Pero tenemos que estar listos y dispuestos. Tenemos que perder. Hay muchas cosas que tenemos que perder. Y yo me acuerdo de esta prédica, de esta clase, los que no vinieron, de verdad, los que se perdieron esta clase del manual, cuando vino el profeta Israel y nos dio la clase que hablaba del equipaje y de cuánto equipaje de verdad vamos cargando en el camino y cuántas cosas traemos cargando que nos estorban para entrar al verdadero propósito de Dios. Cuántas cosas tenemos que perder y tenemos que dejar, como nos predicaban en el tour Toño del Río. Cuántas cosas tenemos que dejar para poder ganar y poder llegar a esa puerta grande, a esa nueva temporada, al propósito al que Dios nos quiere llevar. Estamos siendo equipados una y otra vez. Si viene un profeta y viene un predicador y viene un maestro y nos da y recibimos y recibimos y recibimos, pero no estamos dejando ni estamos perdiendo lo que debemos perder para poder ganar el verdadero propósito, el sueño que Dios tiene para nosotros como personas, en nuestro ministerio y en la iglesia, para nuestra sociedad, para de verdad cumplir el propósito de Dios. Dios me hablaba muy fuerte. Como iglesia, creo que hay muchas cosas que debemos dejar. Hay cosas que estamos haciendo por rutina. Hay cosas que hablamos a veces y suenan tan bonito y las oramos tan bonito, pero en realidad no la vivimos. Y entonces se convierte en vana palabrería, en rezo, porque no somos congruentes. Entonces yo en mi lista puse debo ser genuina y real, debo ser congruente en mis palabras y acciones, debo ser constante y permanecer firme, debo tener convicciones firmes y no ser de doble ánimo, cumplir con lo que me comprometo, todo hacerlo bien y hacerlo con excelencia porque es para el Señor. Debo morir cada día a mí misma, a mis pasiones, a mis emociones. Debo de ser ecuánime, debo de ser templada en mi carácter, debo crecer en mi fe, debo cambiar mis actitudes y hablar verdad, debo llenarme de sus promesas. En pocas palabras, debo perder para ganar. Esta es mi lista. ¿Cuál sería tu lista? ¿Crees que tienes una lista? ¿Que deberías hacer una lista esta noche? Amén. ¿Por qué no te pones sobre tus pies?